estudiantes de la Preparatoria Técnica Médica, del grupo 612 Rehabilitación. Enseguida identificaremos las diferentes partes de Access 2010. ¿Por qué se constituye? Por la pantalla principal, los botones, los objetos, las plantillas y reconocer los tipos de datos. Bien, para iniciar sesión se tienen que seguir los siguientes pasos. 1. Dar clic en inicio. 2. Escoger la opción todos los programas. 3. Se escoge Microsoft Office. Y por último, Microsoft Access 2010. Y como podrán ver, aparece. Pero si ustedes se quieren ahorrar todos estos pasos, simplemente lo que tienen que hacer es dar doble clic al icono de acceso, que está aquí. Y listo. ¡Acción! Pantallas iniciales. Después de iniciar una sesión en Access 2010, aparecerá la vista Backstage, en donde se visualiza en color rosa el menú. Aquí estamos. Le picamos archivo y nos tiene que aparecer varias opciones como guardar como, abrir, nuevo y salir. Este botón es para abrir una base de datos existente. Se da un clic para activarlo. Aquí se puede mostrar el listado de los documentos utilizados recientemente. Este botón es para crear una base de datos nueva. Se da clic para activarlo. Aquí, como podemos ver, se muestra el listado de las plantillas. Se da un clic para abrirlo. Si queremos ver el nombre de la base de datos, aquí es, como podemos observar. Para crear la nueva base de datos, nada más hay que picarle aquí en crear. Este botón sirve para cambiar la ubicación en donde se guarda la base de datos. Barra de herramientas de acceso rápido. Es el área en donde se pueden personalizar los botones de comando de mayor uso dentro de Access. Se da un clic en el botón de personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Como podemos ver, esta es. Y aquí podemos ver muchas cosas como nuevo, abrir, guardar, correo electrónico, impresión rápida, vista preliminar, revisión ortográfica, deshacer, rehacer, modo, actualizar todo, sincronizar todo, más comandos, mostrar debajo de las 7 opciones. Enseguida les enseñaremos el menú ficha de archivo, que es el siguiente. En este muestra la vista del backstage con las opciones que te permiten manipular el archivo como nuevo, abrir, guardar, guardar como, las recientes que son estas, imprimir, ayuda y salir. Bien, enseguida les enseñaremos la cinta de opciones. ¿Qué son? Pues son las diferentes fichas que contienen grupos y a su vez botones de comando, que se utilizan para crear o diseñar las bases de datos en Access. Estas vendrían siendo. Esta es el iniciador de cuadro de diálogo. Estos son los grupos. Y estos vendrían ser los botones de comando, cuales más, revisión ortográfica, totales, nuevos, guardar y actualizar todo. Y esto vendría siendo la cinta de opciones con las diferentes fichas de Access. Y el siguiente sería el panel de navegación, que es aquí. En esta sección se visualizan los diferentes objetos de la base de datos que se está manipulando, como tablas, consultas, formularios, informes, macro o módulos. Área de documentos vendría siendo esta, como podrán ver. Es el área en donde se visualiza el objeto de la base de datos con el que va a trabajar. En la parte superior aparece el nombre del documento que se encuentra en el archivo. Se pueden tener varios objetos abiertos al mismo tiempo, este vendría siendo, lo podrán ver. Ahora les diremos los botones de navegación de registros, que vendrían siendo estos. Con estos botones podemos movernos dentro de la base de datos y visualizar cada uno de los registros. Se puede avanzar, retroceder de uno en uno o bien ir al primero o al último registro. Como podrán ver, este vendría siendo para movernos al primer registro. Este es para un registro atrás. Este es un registro adelante y este para el último registro.
y este vendría siendo para un nuevo registro. Enseguida les vamos a enseñar la barra de estado, que vendría siendo esta. Esta sección se encuentra en la parte inferior de la pantalla principal. Muestra información del objeto que se encuentra en el área de documentos. Bien, enseguida vamos a explicar las vistas del objeto, que vendrían siendo estos cuatro. El objeto que se encuentra en el área de documento con fichas se puede visualizar en cuatro formas diferentes. Como podrán ver, esta es la vista hoja de datos, vista tabla dinámica, vista gráfico dinámico y vista de diseño. Al iniciar una nueva base de datos se activan solo dos vistas. Al crear la tabla se activarán las otras dos. Yo soy su compañero Edgar Antonio y les voy a seguir hablando sobre la estructura de base de datos. Para empezar, hay que saber qué es una tabla. Es una estructura y filas de columnas que integran la colección de datos, semejantes a las que se emplean en Excel. Tiene un registro, que es la información que corresponde a un elemento en la base de datos. También es de filas. También hay un campo, que es cada uno de los datos particulares de un registro. La cantidad de campos de base de datos depende del tamaño del registro. Y el nombre de campo, que es el nombre de cada de las columnas que se integran en la tabla, dependiendo del contenido de la columna, y es el nombre que se le da al campo. Hay diferentes tipos de vista. La forma de visualizar la información contenida en una base de datos al momento de crearla, o bien al momento de manipularla. Esto quiere decir la forma en que nosotros vamos a pasarnos por una celda. Como pueden ver, aquí tengo dos ejemplos. Esta es para la ID, poner el nombre, cambiarle el nombre, como usted quiera, y sigue para agregar más. Entonces sigamos. La tabla, como lo mencioné, es esta lo que se puede mostrar aquí. Aquí hay una tabla 1 y tabla 2, que son las con las que vamos a trabajar. Después sigue un registro, son la información que viene en cada ID. Puede ser esta, la línea donde vamos a poner las tablas para comenzar. Siguen los campos, como las filas, o sea, los nombres que se le van a dar a cada uno, y pues el nombre del campo, que viene siendo lo mismo. Nos vamos a tipos de vista. Access forma una auténtica forma de crear y abrir la base de datos. Se emplea en la captura de cada uno de los campos de los registros, en la asignación del nombre de los campos para insertar nuevos campos y dar representación a una tabla. Un ejemplo, aquí yo hice una tabla para poderles comentar qué significa cada uno de esto, y tiene diferentes categorías. Aquí se puede ver la vista de la tabla dinámica. Aquí en la lista de la tabla anterior lo puse en modo tabla dinámica, seleccionando aquí, dando clic derecho y dando aquí vista de tabla dinámica, y la seleccioné. Anteriormente estaba así y ahora la selecciono y está así. Como podrán ver, siguen siendo los mismos, pero aquí para insertar columnas y celdas tenemos que irnos a lista de campo, seleccionamos tablado ID y aquí seleccionar área de columna y la agregamos. Como pueden ver, se hacen móviles si le ponemos en área de filtro y la agregamos, nos da los números y dependiendo qué función es la que queramos. Aquí nos encontramos en otra vista que nos ofrece Access, se llama vista de gráfico dinámico. Aquí en esta les voy a mostrar, yo puse el reencuentro de las carnitas y los chicharrones, que son las ventas totales, con el recuento de la ID y el recuento de sus ganancias, y aquí está en selección y por color basada en una gráfica. Por último, vamos a presentar la tabla que es de la vista de diseño. Nos vamos damos clic derecho en donde dice tabla 2 y nos vamos a la selección vista de diseño. Aquí se puede ver los nombres de los campos sobre ventas, restaurante, personal, pedidos, todas las cosas que apuntamos, y ese tipo de datos. Aquí podemos dar otra descripción, y aquí su respectiva descripción, ya sea larga o para saber con detalle qué es o qué se trata el Tipos de objetos. Esto es una forma de trabajar con la información contenida en una base de datos al momento de crearla o bien al momento de manipularla. Puede estar en varias formas y a continuación las describiremos. La primera forma es la tabla. Una tabla es un objeto que se emplea para la captura de todos los datos que forman una base de datos.
Es muy parecida a una hoja de cálculo que se utiliza en Excel. En ella se define la presentación que llevará cada una de las columnas o campos de la base de datos. Como puede ver aquí en la imagen, esta es la tabla normal que acabamos de escribir, que viene siendo sus varias columnas, etc. Y luego está la otra forma, que es el formulario. Para crear un formulario tienes que tener ya tu base de datos, tu información que quieres, y vas a la opción crear. Después de crear te vas a la opción de formulario y ahí aparecerá el formulario. El formulario, en su definición, es un objeto que se elabora a partir de una base de datos en donde se visualizarán cada uno de los registros que forman la tabla. Se puede diseñar con diferentes controles, campos, agregar encabezados, imágenes y pie de formulario, como aquí pueden ver. Ahora bien, ahora sigue la otra forma que es el informe. Para crear el informe se hace igual en el mismo botón crear, te vas a la opción informe y aparecerán lo que es el informe. El informe es un objeto que se elabora a partir de una base de datos en donde se visualizarán cada uno de los registros que forman la tabla. Se definen los campos que formarán el informe y además se podrán incluir algunas de las funciones que se utilizan en Excel, como suma, promedio, máximo, etc. Y aquí pueden ver, esta es la tabla de informe. Y regresamos. Muy bien. Ahora bien, vamos a hacer el último tipo de objeto, que es la consulta. También igual, vamos al botón crear y nos vamos a asistente para consultas, el botón. Picamos el botón, elegimos asistente para consultas sencillas, le picamos al botón aceptar. Después de ahí vamos a agregar las columnas que queremos en la consulta y vamos a pasar de este cuadro a este cuadro. Vamos a picar este botón y vamos a ir pasando. Restaurante, personal, perdidos, saludable, chatarra, todo. Las columnas que queramos seleccionar. Le picamos al botón siguiente, le ponemos el título que deseamos asignarle a la consulta. Vamos a ponerle tabla 2, consulta de trabajo. Picamos finalizar. Aquí aparecerá lo que es la consulta. Este campo, una consulta, es un objeto que se elabora a partir de varias bases de datos en donde se visualizarán cada uno de los campos que la forman, de las diferentes tablas que se estén manipulando. Se observan los campos en forma de tabla. Como pueden ver aquí, esta es la forma en tipo objeto consulta. Yo voy a dar los tipos de datos en Access. Como verán, esta es una hoja. Esta es una hoja de vista de datos y la vamos a cambiar por vista de diseños. Y aquí aparecerán todos los datos disponibles. Aquí está el número, texto, fecha, hipervínculo. Aquí los podemos desplegar. Ya que conocimos todos los datos disponibles en la vista de diseño, nos vamos de nuevo a la hoja de datos. Consultamos aquí, damos clic derecho, nos vamos a datos adjuntos. Damos doble clic y una ventana se debe de abrir. Picamos agregar. Seleccionamos algún archivo. Le damos a abrir, aceptar y como verán ya tenemos ahí nuestro después documento. Damos doble clic y damos en abrir.
y nos abre nuestro documento. El siguiente apartado que vamos a ver es el de las plantillas. Las plantillas son ejemplos de base de datos listas para ser utilizadas, cuentas con tablas, formularios, informes, consultas, etc. Algunos ejemplos de plantillas disponibles son los que se encuentran dentro de la categoría de plantillas de ejemplo. Ok, esta es la pantalla inicial. Nos vamos a la pestaña de archivo, escogemos el apartado de nuevo. Aquí están todas las plantillas disponibles y nos vamos a plantillas de ejemplo. Le damos un clic y escogemos la opción de plantilla de Neptuno y damos clic en crear. Se carga, esperamos un poco. Ya casi. Listo. Deslizamos a su izquierda lo que es el panel de navegación y nos vienen varias opciones. Una de ellas es clientes y pedidos, que nos desliza una serie de opciones que dice 10 mejores pedidos, detalles de clientes, detalles de pedidos, lista de clientes y lista de pedidos. Escogemos la primera opción, damos doble clic y nos aparece una tabla. Al hacer doble clic en cualquiera de los objetos se muestra su contenido que se observa en el área de documentos.